Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este décimo encuentro ya del ciclo de capacitaciones, cerrando la segunda semana de este ciclo. Ya hemos transitado por estas 9 capacitaciones y ahora esta es la número 10 de la mano de Marce Aranda, un gran amigo, un gran colega. Así que ahí les voy a estar dando la bienvenida a Marce. Y bueno, recordarles para quienes ya estuvieron y para quienes que se suman a hoy, contarles cómo es la metodología. Marce va a estar dando su capacitación y al final vamos a abrir un espacio para preguntas, para reflexiones, comentarios, lo que ustedes quieran. Y mientras Marce está dando la capacitación, pueden ir comentando por el chat. ¿Sí? Así que bueno, vamos a darle el paso al protagonista de hoy. Marce, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas tardes a todos y bueno, muy contento de poder compartir algunas cuestiones como siempre en esto del tránsito, ¿no? De lo que significa acompañar a las personas en distintas modalidades, en este caso en el deporte, a través del coaching deportivo. Genial, Marce. Buenísimo. Bueno, vamos, ya estamos en hora, ¿sí? Compartir pantalla, arrancamos nomás y a medida que se va sumando la gente, les vamos dando acceso y como decía, al finalizar, ahí dejamos un espacio para conversar, ¿sí? Adelante, Marce. No me estoy logrando ubicar. Bueno, ahí está Néstor. Ok. En la barrita de abajo del Zoom, el botón verde, compartir, ¿lo llegás a ver? Sí. Ahí. Bueno, no me puedo ver yo, pero bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, se escucha bien, Marce. Falta solo que pongas en pantalla completa la presentación y ahí ya estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, la idea es compartir hoy el deporte inclusivo, un área que es nuestra idea empezar a transitar en estas charlas, primeras charlas, y a futuro en una próxima y futura capacitación en general, abierto a todo público. Eh, esta, estas capacitaciones 2026, gracias a José Atanasio como referente y director de Sportvoz, hoy me da la posibilidad de hablar un poco del deporte inclusivo y de la etiqueta a la persona, ¿no? Esas etiquetas que nosotros gradualmente le vamos incorporando a las distintas personas, para mí tiene su base en tres ejes fundamentales, que es la epigenética, también la genética y el ámbito social. Eso es un poquito lo que vamos a ir abordando y los distintos puntos que cada uno de ellos nos va a ir referenciando para poder llegar a lo que se llama inclusión. Eventualmente o generalmente cuando se habla de inclusión pensamos que se habla de discapacidad y en realidad no es solamente el área de discapacidad, sé que es una de las partes que hacen a la inclusión. Tanto la inclusión de las personas como de nosotros mismos. La idea de hoy es un poco trabajar hacia nosotros. Así que les agradezco a los que están presentes y los que se van a ir incorporando esta posibilidad de compartirlo con ustedes. Para quien no me conoce, mi nombre es Marcelo Aranda, soy profesor de educación física. Me especialicé ya casi 40 años en el área de inclusión y deporte adaptado. Soy coach deportivo certificado, actualmente miembro del cuerpo técnico de la selección argentina de la Federación para Deportistas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down y Espectro Autista en el área de básquetbol, selección argentina. También mentor coach y bueno, miembro del staff de capacitaciones de Sportvoz. Así que bienvenido Néstor, bienvenido Jorge, bienvenido Irina, Lula. Un poquito la idea es ir avanzando sobre estas cuestiones que hacen a nuestro hábito o nuestro día a día de convivir y vivir en nuestra sociedad, en este mundo, que lo vemos tan latente con esta cuestión fuerte en nuestros medios de todo lo que hace
a la inclusión, ¿no? Los vemos en los noticieros, en los medios, los países, los inmigrantes, las culturas, el rechazo, la aceptación. Y realmente esto lleva a un poquito más allá del rendimiento y del hacer, que un poquito el coaching deportivo apunta, sino también un poquito al ser y a lo que significa un montón de cuestiones de nuestras creencias en nuestro accionar, en nuestro ámbito. Voy a dejarle una pregunta a cada uno de los que están presentes y en base a esa pregunta lo voy a ir dejando que ustedes vayan pensando y bueno, llegar al cierre con una idea general y ver qué les parece. Qué pueden no modificar, sino reordenar, reestructurar en esa estructura que tenemos todo, que son las emociones que nos permite el hacer. ¿Qué etiqueta de las que te pones vos mismo te impide sentirse suficiente en algún área de tu vida? Les dejo la pregunta unos segunditos. La idea es que ustedes piensen estos segundos qué etiqueta de las que te pones vos mismo o vos misma te impide sentirte suficiente en algún área de tu vida. Un poquito apunto a conocernos nosotros, ¿no? Ver qué etiquetas. Las etiquetas no son buenas ni malas. Comúnmente las etiquetas las usamos para poner cosas, referenciar. Y esas etiquetas nos pueden empoderar o nos pueden limitar. Esto es importantísimo en nuestro quehacer diario, con el simple hecho ya de levantarnos y de mirarnos al espejo. ¿Qué nos planteamos ese día, no? Nos sonreímos, nos saludamos, vamos a ir por este día, o no decimos nada y dejamos que las cosas pasen. Esta cuestión es la idea de ir pensando y cómo influye esto en muchas personas. Primero en nuestro núcleo, después en nuestro círculo más cercano, después en el círculo más amplio y así en cada aro que hace a nuestra sociedad. Le vamos a pedir que si ustedes quieren compartir, como dijo José, compartamos por el chat. Esto se está grabando y después iremos respondiendo para al final tener una charla un poquito más abierta con las dudas que puedan haber. Si tienen lápiz y papel, vayan tomando nota de algunas preguntas que les va a servir para que logren otra vez repensar por ahí cuando finalice la actividad. Van a ver eventualmente muchas fotografías, muchas imágenes, fundamentalmente del mundo de la discapacidad y del deporte adaptado, donde la idea mía, desde mi formación, es llegar a acompañarlos y llegar a compartir los saberes que uno ha obtenido durante tanto tiempo. La epigenética es fundamental, una terminología que se aplica a partir de 1940 y que nos habla de la importancia que tiene el entorno, el medio, la alimentación, la salud, en nuestra genética, cómo influyen nuestros genes. La epigenética vendría a ser como un piano, ¿no? El piano vendría a ser el ADN y cada una de las teclas vendría a ser cada uno de los genes. Todo el desarrollo, la formación que tiene la persona, que tenemos nosotros como persona, va a influir en algún momento para el empoderarnos o también el limitarnos, ¿no? No podemos dejar de pensar que a partir ya del séptimo o al 10.º día de gestación, ya todo el entorno influye en ese feto, en esa fecundación, en ese ser que empieza a ser, ¿no es cierto?, en el vientre de una madre. Así que es importantísimo tener en cuenta esta cuestión de la epigenética. También la genética, obviamente, todos no tenemos los mismos genes, ¿no? Tenemos distintos formatos genéticamente que nos lleva a distintas culturas, distintas formaciones, distintas capacidades físicas, distintas capacidades de razonamiento, de pensamiento, de evolución, que eso también hace importante la diversidad, ¿no? La diversidad que hace necesaria una articulación y una convivencia adecuada en esta sinnúmero de convivencias, de estas migraciones interculturales, de esta cuestión de la globalización que nos impactó tan fuerte, ya no solo con la presencia del cuerpo, sino también la presencia cultural de otros aspectos que muchas veces llega mucho más rápido de la propia vivencia y que nos colocan a destiempo. Eso es fundamental, junto a la epigenética, cómo nos va formando a futuro,
cómo vamos formando esta sociedad en el día a día para el futuro, para el mañana. Porque lo que vale es ahora, lo que es hoy, en este momento, lo que estamos haciendo. Y el ambiente social, ¿no es cierto? El ambiente social es muy importante, siempre en todas estas cuestiones, por las normas, las relaciones, los valores y las estructuras que ese ambiente, esa sociedad va a conformar para posibilitar que todos estemos incluidos. Todos me refiero a desde el punto de vista de una discapacidad, desde el punto de vista de un género, desde un punto de vista de una raza, de un tipo de cultura distinta, de distinta religión. Y ahí hablamos de la interseccionalidad, allá por el 1989, se empieza a trabajar con este término desde la parte jurídica, ¿no? Siempre en Estados Unidos desarrollan estas cuestiones y se habla justamente de esta cuestión de cómo a veces esta intersección de situaciones, por ejemplo, de género y de discapacidad, una mujer, por ejemplo, con discapacidad o con una dificultad de pobreza, tiene mucha más desventaja sobre otras mujeres que tienen otra situación, que no se interrelacionan y que le posibilitan mejores condiciones de poder sobrellevar y progresar en la vida a sí misma primero y después hacia afuera. También el lenguaje y la narrativa, ¿no? ¿Qué creencias tenemos desde ese inicio, desde ese núcleo donde provenimos, de lo que pensamos, ¿no? De esa narrativa que hacemos en nuestra cabeza, que por ahí uno escucha a los negros, los marrones, los blancos, los amarillos, tantas narrativas que nos van marcando tan duramente, ¿no? Tan fríamente a veces la relación con el otro, con la relación con nuestro ser que está al lado, y que la vida nos marca que tenemos que convivir y vivir. Y que esta cuestión de no interrelacionarnos, de no poder asumir hacia adentro nuestra conversación, nos lleva a esta puja y a esto que realmente vamos a accionar hacia afuera muchas veces con agresividad, ¿no? Muchas veces con cariño, con afecto. Cada uno va a responder. Ese lenguaje va a crear esas realidades. Nosotros decimos desde la ontología que los lenguajes crean realidades. Y desde la biología, obviamente, que también respondemos, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo fundamental de que vamos a ir evolucionando ahora en la charla. La accesibilidad universal también es fundamental para ver si tenemos los mismos derechos. La accesibilidad no es solamente una rampa, una silla de ruedas, como vemos ahí en la foto, ¿no? Que una silla de ruedas permite que estas personas practiquen el básquetbol con adecuaciones en el reglamento. Por eso es un deporte adaptado, con una relación, un reglamento que va a permitir que tengan una accesibilidad. Y quizás también tengan la accesibilidad de una competencia de alto rendimiento. Quizás es lo que se busca. Bueno, la accesibilidad universal pasa por ahí. Si hubiese una accesibilidad universal, no estaríamos hablando de discapacidad, si en todos lados hubiera rampa, si en todos lados hubiera la posibilidad de que una persona con una fractura, con un bastón, con una muleta, una persona mayor, pueda subir a un micro sin problema, ¿no? No habría problemas, no habría dificultades en crear un mundo inclusivo, una sociedad inclusiva. Y bueno, es a accionar en el ambiente social que crea también las normas, entra en el juego el poder y los privilegios, ¿no? Esta cuestión de que hemos ido evolucionando en distintas etapas de la humanidad. Hemos arrancado allá en la antigüedad por eh, un modelo de ¿cómo se dice? De indispensabilidad. O sea, aquellas personas que no se adaptaban a la vida, a la necesidad de ir a cazar, de ir a combatir, de ir a generar X situación en defensa de su pueblo, eran personas que directamente se mataban muchas veces, se los abandonaba, se los dejaba. Y en el caso de las personas con una discapacidad, en el occidente, ¿no? La cultura occidental sucedía esto. Cosa que por ahí en otras comunidades, por ejemplo, en América y en Oriente, no era así, a veces se las veneraba como personas especiales enviadas por los dioses, se dedicaba a cuidarlas. Eso depende también de, como decíamos, de lenguaje y la narrativa que traemos un poquito. Esta comparación es interesante hacerla para tener en cuenta esto. Nosotros, nuestro país ha sido uno de los más
privilegiados en cuanto a las normativas y a las cuestiones de leyes, que desde el 2006, con la creación de los derechos para las personas con discapacidad, la Declaración Universal hecha por la ONU, que estamos en el modelo del derecho, Argentina tiene un gran avance, pero bueno, todavía nos falta el avance que no, que es la justicia. Hay mucha declaración, hay mucho decir, pero hay poco en el hacer. Así que ahí tenemos una gran lucha y un gran deber y una gran falencia como todavía por llevar adelante y por cumplir. Ya ni siquiera solo con las personas con discapacidad, hablamos de la niñez, ni hablemos de las personas adultas. Y no nos olvidemos que con esta cuestión de los privilegios, las personas que vamos creciendo en edad, vamos perdiendo privilegios. Ya dejamos de ser activos, ya dejamos por ahí de poder hacer un montón de cosas, pues dependemos por ahí de una sociedad y que también a la larga vamos hacia el camino de la dependencia, de una dependencia casi al igual que una persona con una discapacidad determinada en sus primeros años de vida, en su desarrollo, o una discapacidad o una dificultad adquirida en el transcurso de su vida. Y aquí entra la educación y la conciencia. Esa educación y conciencia que yo le puse empatía, ¿no? Van a ser posibles simplemente o solamente con esto, con empezar a compartir, dar apoyo, empezar sembrar, a predicar, a aplanar las calles, decimos nosotros, con toda esta cuestión de lo que significa el otro. El otro como persona, sin decir es una persona, no, es un viejo, como se dice comúnmente, o este discapacitado, o este cieguito, o este rengo, o este negro, o este marrón, o este lillera, o un montón de terminología que muchas veces decimos o comúnmente se escucha, ¿no? Y que lamentablemente sigue profundizando esta brecha entre la empatía de el querer ver en el otro no una cosa, sino una persona. Y tenemos que en esto diferenciar dos empatías, obviamente. La empatía profesional, la que está condicionada a aquellos profesionales que vamos a asumir, en el caso mío, desde hace muchos años, en la parte de acompañar desde el deporte adaptado, la posibilidad de generar espacios, escenarios de recreación deportiva y de desarrollo en las personas que así lo puedan hacer con un nivel de discapacidad determinado, ya sea con una discapacidad intelectual, una discapacidad intelectual, hablamos de síndrome de Down, espectro autista, hablamos también de discapacidad mental, ¿no es cierto? Porque son dos cuestiones distintas, lo intelectual con lo mental. También discapacidad motriz, parálisis cerebral, discapacidad visual y discapacidad auditiva. Esta cuestión, desde la empatía profesional, nos permite este abordaje de compromiso, lo que no significa que todos tengamos esa empatía profesional, pero sí como sociedad vamos a saber de que cuando recibimos una persona podemos indicarle que hay otras opciones, ¿no? Y al transcurrir las diapositivas vamos a poder encaminarnos en algunos aspectos que hace esto. Y después está la empatía emocional, esa empatía que por ahí nos provoca un mayor sentimiento interno, muchas veces nos provoca congoja, algunos lo toman con una empatía de ponerse en el lugar del otro y ver cómo ayuda, otro en sincerarse y hasta llegar a las lágrimas, ¿no? De ver a otra persona en una determinada situación, una persona postrada, casi al final de su vida, con una cuadruplejía o con una edad tan avanzada que hemos visto una persona tan activa y de golpe la vemos en esa situación, esa empatía que llega al corazón, que atraviesa nuestro cerebro, va al centro del cuerpo y vuelve otra vez hacia afuera con una emoción fuerte, ¿no? Así que bueno, es importante esta cuestión de tener en cuenta esta diferencia de las empatías. Y aquí entramos en la puja, ¿no? Una puja social donde todos aportamos una idea hacia una persona. Aquí puse una persona muy jovencita, muy niña, con un síndrome que es el síndrome de Down, que eso está dentro de los contemplados de una discapacidad intelectual, y la discapacidad intelectual es casi siempre se la identifica con una persona con síndrome de Down,
Y en realidad la discapacidad intelectual es una de las discapacidades más silenciosas que tenemos, igual que el espectro autista, ¿no? Y a veces hay discapacidad, a veces hay personas con síndrome de Down que no tienen discapacidad intelectual. Y pensamos que toda la persona con síndrome de Down tiene discapacidad intelectual. Pensamos que porque una persona es autista, pensamos que tiene discapacidad intelectual. Y quizás no tiene discapacidad intelectual, tiene un coeficiente intelectual muy desarrollado, muy alto. También a veces tenemos chicos que en la escuela son molestos, que no les gusta estudiar, no les gusta ir a la escuela porque se aburran y tienen un alto coeficiente intelectual. También esas personas hay que incluirlas. Así que cuando hablamos de inclusión, hoy como decíamos, no hablamos solamente de discapacidad, hablamos de género, de altos rendimientos de coeficiente intelectual, de alta performance, de altas habilidades motrices. Lo vemos en los deportistas de básquetbol, de fútbol, ¿no? Que cómo fluyen ese flow en su movimiento, no en ese sufrimiento que los estanca y los traba en su rendimiento. Y es a lo que nosotros queremos apostar. La inclusión, ¿es un concepto social o biológico? Hoy decíamos que ambas situaciones se complementan. Y no es biológico, es un concepto social. Es un concepto social que va a tener la necesidad, como decíamos, de crear los valores, de crear las estructuras, de generar la formación, generar el desarrollo y el conocimiento hacia la empatía de las personas con discapacidad, las personas que se diferencian en género, las personas que son de distintas etnias, de distintas religiones, ¿no es cierto? Y aquí hay algo importante. Como decíamos hoy, sin acción solamente queda el decir. Como decíamos, Argentina tiene uno de los sistemas más avanzados, o por así decirlo, una batería de leyes más avanzadas de la región latinoamericana, y sin embargo nos falta mucho. ¿Por qué? Porque todavía faltan muchas actitudes que nos impiden, al no poner esa actitud socialmente, en estas acciones inclusivas. Muchas veces esto repercute fuertemente en nuestra niñez, ya desde la época o del nivel inicial, de la escuela inicial. Ni hablemos de las etapas, como decíamos hoy, prenatales, ¿no? Esta importancia que tiene la epigenética, la genética y el ambiente social, allá a partir de los 7 días de gestación de una persona, de la importancia que tiene en cada una de las etapas para que no aparezcan o no se produzcan estas dificultades y que se van a traducir en estos tipos de discapacidad que estuve un poquito dando a conocer muy por arriba recién, ¿no? Eh, y aquí empezamos a hablar un poquito sobre la genética y el destino y el poder del entorno. Hoy decíamos que desde la epigenética, cuando hablamos del ADN, hablamos como un piano. El piano sería el ADN y los genes son esas teclas que se van a ir modificando, activando o apagando. O sea que nosotros con la práctica y el desarrollo vamos a encender o a apagar, en el caso nuestro de coaching deportivo, el rendimiento de nuestros deportistas, generando un entorno más de entrenamiento y de estrés. Llevamos a los niveles de estrés a nuestros deportistas para generar estas aperturas y estas puestas en marcha de estos genes que van a reproducir un montón de cuestiones internas que van a generar que nuestro atleta pueda lograr mayor rendimiento. Cuando hablo de atleta no hablo de alto rendimiento, hablo de una persona que lo hace desde caminar como una cuestión de salud, como lo hago de una persona de alto rendimiento. Así que bueno, y no es el destino, sino que el entorno tiene un gran poder de generar. Ahí puse una imagen de jugadores con síndrome de Down en el básquetbol, donde el básquetbol es muy complejo, un juego complejo, con muchas reglas. Y no hay dificultad en el entendimiento si ha habido una progresión y ha habido un acompañamiento para que esa persona logre, por ejemplo, en este caso, desarrollar un deporte como el básquetbol. Si bien, por ejemplo, genéticamente hay, en el caso del síndrome de Down, 3 tipos por así decirlo, de afectaciones genéticas, como es la trisomía 21 o el síndrome de Down por translocación o mosaico, ¿no? Que es algo que desarrollaremos en otros talleres y que creo que es muy importante. Obviamente también en otros tipos de discapacidad, como veíamos hoy en la imagen, en Vázquez en silla de rueda, ¿no? Con espina bífida, con parálisis, con algunas parálisis, con algunas
paraplejías. Así que bueno, son cuestiones de ver amputaciones y posibilidad de hacer otros deportes. Y en el caso de abajo, puse el poder del entorno, ¿no? Muchas veces si ponemos un atleta y comparamos un Kenyatta con otros tipos de deportistas, vemos cómo esos genes cómo impactan, ¿no? En cualquier deportista, también en cualquier persona. Un Kenyatta, obviamente que siempre nosotros decimos un Kenyatta nos viene va a ser difícil lograr rendir. Obviamente el Kenyatta no solamente que tiene genéticamente esa posibilidad, sino que también su entorno ha sido muy favorable. El Kenyatta se desarrolla en altura, por lo cual tiene mayores glóbulos rojos, tiene una capacidad aeróbica mayor, entonces por eso también genéticamente influye en su rendimiento en el deporte, pero hay excepciones, por eso tenemos otros deportistas que por ahí no tienen ese ambiente, ese poder de entorno, que también logran altos rendimientos, ¿no es cierto? Y bueno, aquí empezamos con el tema del deporte. Muchas veces vemos a algún atleta y decimos a una persona que ingresa a querer hacer alguna actividad y decimos, esta persona y es lenta, por ahí ni la contactamos en lo personal y decimos, es re tímido, en realidad es reservado. Genéticamente o a veces la visión, mejor dicho, esa visión a veces deportiva que tenemos desde lo técnico, ¿no? Decir, bueno, entra una persona al básquetbol, que es baja, que no tiene gran envergadura o que entra al handball, ¿no? Decimos, bueno, ponemos un poquito de etiqueta hasta que empezamos a validar o limitar su capacidad. Una vez que los empezamos a conocer, vamos a ir empezando a decir, bueno, este jugador nos puede servir o lo puedo desarrollar para tal trabajo, para tal nivel de juego, lo puedo proyectar, lo puedo trasladar a otro tipo de niveles de competencia. Por eso en fútbol se ven tantos niveles de juego, tantas ligas, ¿no es cierto? Y así como pasa en cada deporte. Lo mismo exactamente pasa en el deporte adaptado, donde nosotros, de acuerdo a la discapacidad que vamos a ver, no vamos a poner una etiqueta para limitar, por el contrario, para validar y ver la potencialidad que tiene ese jugador. Vamos a validarla. No la vamos a decir, bueno, no puede esto, no puede lo otro. Si ustedes ven algunas experiencias, si ustedes buscan, hay deportistas, por ejemplo, un triple amputado, si lo buscan en internet, juega en Europa, es argentino, uno de los mejores jugadores, y hace triple, juega en las ligas europeas, ganando euros y viviendo del básquetbol, ¿no? Así como otros deportistas lo vemos sin discapacidad, también triunfando en otros países donde por ahí la altura y los niveles de juego son tan altos que a veces ni pensamos que nuestros jugadores van a estar ahí. Vemos un Messi, vemos otros jugadores a nivel de fútbol, vimos un Ginóbili, vemos otros jugadores en el básquetbol, así como en otros deportes, ¿no? Como en el fútbol americano. Es importante que las etiquetas validen y no limiten en el deporte, ¿no? Así que esa es una pregunta. ¿Validan y limitan el deporte? Sí. Depende de quién, de nosotros, del observador. ¿Y qué pasa con nuestra cabeza, con nuestra conversación, para decir, avanzo, puedo? Me traen una persona a mí hace muchos años atrás, casi 40 años, tenía una escuelita de natación y me aparece una señora con una niña de la mano para hacer natación. Era mi primera escuelita de natación que habría en mi ciudad, en Tristán Suárez. Y bueno, para mí fue todo una emoción inicial, pero también toda una cuestión interna, porque si bien había hecho mis prácticas, era la primera persona con discapacidad, tenía todos niñitos, obviamente sin discapacidad. Entre comillas, como decíamos en esa época, en el año 80, otra forma, otro paradigma que teníamos en la discapacidad. Y así fue que ingresó, no tuve problemas, obviamente. Eh, Así que bueno, esa conversación, si yo lo hubiera limitado, le hubiera dicho, no, señora, no puedo. Así que bueno, en vez de limitar, validé y me limité yo en qué, en no quedarme, en aprender, en ir poco a poco poniendo la atención necesaria sin descuidar obviamente a los otros que estaban en la actividad y que los tenían también que validar, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, por ahí hay una pregunta ¿qué etiquetas te pones a ti mismo al salir a la competencia? Por ahí me gustaría que si lo quieren compartir, esta pregunta, lo quieren compartir en el chat, por ahí José, si me ayudas,
Si hay respuesta, lo vamos validando, ¿no? Por ahí me gustaría ver qué etiquetas te pones vos, que me estás escuchando, que estamos compartiendo, te pones al salir a la competencia, tanto como técnico o como jugador o como persona que vas a una competencia y te pones en una cancha y de golpe ves una persona con unas condiciones X para jugar un partido, ya sea de cualquier índole. Ni hablemos si ves una persona jugando al básquetbol y tiene síndrome de Down y lo ves jugando con personas convencionales. A ver, nos tomamos unos segundos mientras yo tomo un poquito de agua. Bien, vamos que compartimos entre todos. Vamos a la otra placa. Bien, el poder de las palabras, construir o limitar realidades. Hoy hablábamos ¿se acuerda de los distintos ítems que íbamos recorriendo? Esta cuestión de las narrativas, ¿no? De los lenguajes que hemos nosotros vivenciado culturalmente desde las épocas antiguas. Les mencionaba de la época antigua de la presidencia. Después fuimos pasando por paradigmas o modelos como lo que era la atención, ¿no? Del pobrecito, del siglo, estamos hablando siglo XIX, del pobrecito, de la persona que había que darle la limosna, que había que ayudarle para que esté en la iglesia, entonces a la entrada le damos la limosna, y si no lo teníamos que esconder, y si no lo separábamos de la vida social. Después pasamos por otro modelo que fue el modelo médico, ¿no? Donde una persona con discapacidad era la forma en que nos teníamos que incorporar otra vez a la sociedad, recuperándolo de su dificultad específica, ¿no? Siempre separándolo de la sociedad, pero atendiéndolos aparte, ¿no? Separándolos y pensando de que si le poníamos una prótesis ya lo podíamos volver o devolver a la sociedad, si lo tratábamos con que la medicina iba a poder lograr superar esas dificultades, cual fuera en cualquier persona, y lo iba a incorporar a la sociedad, cosa que no fue difícil y no se dio, ¿no? Puede sí ayudar a recomponer, a iniciar la actividad social. Hay una actividad, hay una actitud, una incorporación. Dentro de la educación también se ha procedido a una inclusión, o sea, una educación más inclusiva, si bien sigue siendo un poquito no tan inclusiva como diríamos, porque aún siguen las divisiones dentro de los mismos grupos de las escuelas o establecimientos educativos, formal e informal. Acá no hablamos solamente de la escuela, hablamos de los clubes, de las instituciones, que por ahí no hacen lugar a la inclusión, salvo dando un lugar específicamente, pero separado del esquema de toda la institución. Eh, Después pasamos allá en la década del 90 al modelo social, donde anteriormente, como decíamos en la etapa de la presidencia, en la etapa de la atención o de ese pobrecito o de la instancia médica, del modelo médico, el problema era de la persona. El problema era de la persona y la familia se tenía que hacer cargo y la sociedad, si bien se ponía a hacer cargo, bueno, generaba algunas cuestiones de contención, pero seguía siendo la persona. Ya en la década del 90, el sociólogo Oliver, en 1990, de Inglaterra, ¿no? Aborda la modalidad e incorpora un poquito el paradigma de lo social, del modelo social, donde ya no está en la persona, en este caso la persona, por así decirlo, siendo el problema, sino que es el ámbito social, esa cuestión de que no se genera la inclusión, que no se genera una estructura de contención, que no se genera, como decíamos hoy, de la educación y de la formación, esa estructura emocional que nos permite actuar, porque todos nosotros tenemos las emociones, actuamos desde las emociones, y las emociones no son un compartimento más, sino que son la estructura del hacer y del hecho de ser de cada uno de nosotros. Y ahí surge otra pregunta, por ahí si ustedes la quieren compartir, que por el chat, que es qué conversación surge en ti
cuando ves esta imagen, ¿no? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere que está pensando esa persona? ¿Qué te sugeriría vos si estuvieras transitando esa situación? ¿No? ¿Y qué te pasaría si mañana te proponen vos como técnico de un deporte específico dirigir un deporte? Y en este caso te dice tu club, ¿sabes que tenemos la posibilidad de incorporar el básquetbol? Y tú, bueno, te invito. Y te aparece una persona con una amputación, tengo la posibilidad de que desarrollemos en el club fútbol, pero sabes que no tenemos técnico, pero tenemos fútbol, vamos a hacer fútbol con canadienses. ¿Qué conversación surgiría, no es cierto? Puedo, no puedo, a veces surge y no estoy formado o no tengo las condiciones para hacerlo, o automáticamente digo no puedo, o trato de decir no, 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 realmente no, 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 no me interesa. Y por ahí diciendo, conversando con la persona que ya mostró mi interés, bueno, no, la verdad que no puedo, pero podría buscar o tengo el conocimiento de tales redes, de tales federaciones. Hoy por hoy las redes son importantísimas para hacer estos distintos tipos de redes, ¿no? ¿Y qué creencias limitantes podrías cambiar? Y bueno, el hecho de decir, puedo decir que no, pero acompañarlos con un puedo lograr tal cosa, ¿no? Me puedo decir que no, tengo todo el derecho de decir que no, no tengo la obligación de decir que sí, pero a veces también el no incluye. El no no incluiría si dijéramos no, no me interesa, nos damos media vuelta y levantamos los hombros, sin saber o sin conocer o sin tener en cuenta, porque a veces nos convive, la convivencia del día a día, no nos hace dar cuenta que algún día quizás nosotros cuando seamos mayores vamos a tener algún tipo de limitante que vamos a necesitar ya tener esas cuestiones y esas estructuras sociales que nos permitan ir a ver un partido en cualquier momento, ir a un teatro, ir a recorrer lugares que por ahí con mi vejez ya no lo podré hacer caminando muy ágilmente. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Darnos cuenta no en el ayer, sino en el hoy, en lo que trae nuestro ser, nuestras creencias y en lo que podemos generar hoy en el hacer hacia adelante, hacia el futuro. Y aquí traigo a colación el romper las etiquetas. Recuerden que las etiquetas no son ni buenas ni malas. Las etiquetas nos limitan o nos van a empoderar. Nuestro potencial es único. Eh, y todos, si nos ponemos a pensar, ¿no? El átomo, todos somos energía. El átomo, un átomo está compuesto por el 99,9999% de energía y solo por el 0,0001 de lo físico, ¿no? Nosotros somos átomos. Imagínense si utilizamos esa energía, esa propiocepción que tenemos desde nuestro cuerpo, desde nuestro ser hacia afuera, con una impedancia casi de 4 metros de esa impedancia que tenemos, ¿no? De llegar al otro. Por eso, cuando nos reunimos y cómo vemos esas masas o esa generación de nuestros entornos en cosas cuando decimos, vamos a proponernos otra cosa y vamos para adelante, y decimos, uy, de golpe no estamos solo ahí, uno, dos, tres, cuatro. Imagínense las hinchadas, ¿no? Esa fuerza de energía que se produce. ¿Cómo no podríamos nosotros, como sociedad, modificar todas estas cuestiones de etiquetas para que no sean limitantes, sino que empoderen a todas las personas, empezando por nosotros, por nuestro pensar? Y bueno, en este caso también surge otra pregunta, ¿no? ¿Cómo te hablarías a ti mismo para superar una etiqueta limitante? Les dejo otra pregunta para que cuando puedan ver nuevamente este video o relean esta charla de hoy, lo puedan ustedes seguir contestando, ¿no? Un tipo de guía y de ayuda para ir generando un camino interesante en respondernos nosotros mismos qué podemos hacer hacia afuera, desde nosotros hacia el otro. Ese otro que nos está esperando, ese otro que puedo ser yo mismo. ¿Y qué autohábito positivo impactaría en tu juego? Cuando hablo en tu juego de actividad diaria, en tu trabajo, eh, algo que vemos nosotros es mucho que hay actividades, que hay un poquito valores, hay un poquito de educación, como decíamos, inclusiva, pero nos falta mucho en la parte laboral, nos falta mucho en el valor, en lo laboral para personas con discapacidad, por ejemplo. Es algo que tenemos una deuda muy fuerte. Entonces no hay una inclusión realmente social, porque vemos que nuestros jóvenes
Nuestras personas con discapacidad, cuando superan determinada edad, pasan la etapa de educación y quedan en un limbo, sin posibilidad laboral, sin trabajo, cuando tenemos una legislación que implica la creación laboral para personas con discapacidad, más a partir de, en cuestiones, hablamos estatales, ¿no? Un 4% tenía que estar ocupado por personas con discapacidad y tenemos una gran falencia socialmente, no solamente eso, laboralmente, sino de contención en edades superiores ya de los 18 años en adelante. Tanto en aquellas personas que lo tienen desde su nacimiento como aquellos que son adquiridos. Ni hablar de la participación a nivel público y político, y mucho menos hablar de representaciones políticas. Vamos al modelo social. ¿Qué barreras creamos? Ese modelo social que hablamos hoy, de Spencer allá en la década del 90, que nos trae que las barreras no están en la persona, sino las barreras las creamos como sociedad, sin querer. A veces no es que queremos, sin querer lo hacemos. Si bien hay un código universal de construcción arquitectónica, muchas veces vemos que se inauguran edificios, espacios de deportes, actividades, casas, edificios que tendrían que tener acceso para personas con movilidad reducida o con discapacidad. Movilidad reducida es una cuestión y discapacidad motriz es otra, así que también en esa cuestión a veces nos engaña la narrativa y el lenguaje, ¿no? Y creamos barreras, aún existiendo la necesidad de los reglamentos arquitectónicos, barreras también que ponemos en el deporte. Por ejemplo, aquí estamos viendo una carrera de velocidad con una silla especial para velocidad en velocistas que seguramente tienen por lo que veo, una discapacidad motriz, no amputado, por lo que veo, ¿no? Puede ser amputado también. Pero bueno, ¿cómo se solucionó? Una silla de ruedas. ¿Cómo se soluciona a veces en un amputado con una prótesis? Y a veces, ¿cuál es la barrera que se tiene? Los costos, los valores que salen esos elementos, ¿no? En este caso, hablamos de una persona con discapacidad visual, también a veces hay barreras, pero también se han solucionado colocando algunas, como decíamos, apoyos. Y aquí hablamos de las barreras y de los apoyos, ¿no? ¿Qué podemos nosotros cambiar en esas barreras en nuestro equipo o en nuestras canchas o en nuestro entorno, ¿no? En nuestros entornos deportivos, en nuestros entornos de trabajo, en un entorno de un ingreso a una iglesia, en un entorno de nuestro ingreso, qué sé yo, a una embarcación para hacer un paseo en el río, ¿no? Estas cuestiones son importantes, cómo desarrollan nuestros niveles de poder y de decisión, cómo dejan de ver esta cuestión de la discapacidad y limitantes en distintas personas como nubes de tormenta, sino como posibilidades a futuro y que abrirían un amplio ámbito hacia las personas. No nos olvidemos que socialmente, eso también es importante tenerlo a colación, una población, cualquier población mundial, tiene entre un 10 y un 15% de personas con discapacidad. Argentina, según los últimos censos, nos acercamos al 12%. Cualquier población dentro del ámbito social en el que convivimos, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestro municipio, hay un 12% de personas, así que saquemos ese porcentaje de los habitantes que tenemos y van a ver la cantidad de personas que tenemos sin darnos cuenta que nos atraviesan y que, como dije, muchas discapacidades son silenciosas. No es solamente ver a una persona en una silla de rueda o con síndrome de Down o con un lente negro y con un bastón blanco o con un bastón verde porque tiene visión reducida o que no puede hablar, ¿no? Que nos hace señas porque no puede hablar o porque es sordo o porque es mudo, ¿no? Así que bueno, también dejo esa cuestión. Si ustedes hacen un recorrido en su manzana, se pueden llevar una gran sorpresa. Y bueno, ¿ahí qué podemos hacer para romper eso, no? ¿Cómo podemos marcar las veredas cuando llueve? ¿Cómo podemos hacer para que las veredas sean accesibles? Para que cualquier persona con movilidad reducida pueda circular, ¿no? Y bueno, aquí dejo otra vez
traigo a colación esta etiqueta. Espero no haberlos aburrido. Un poco la idea era ir introduciendo en esta cuestión de las etiquetas y la validación que hacemos como sociedad para nuestras personas. En una palabra tan mentada, tan mencionada, tan, tan hablada en tantos lugares, en los medios, los periodistas, en la inclusión, y cuando vemos que, por otro lado, hasta las grandes conducciones de poder de otros países hablan en contra de la inclusión, ¿no es cierto? Aún nuestros propios, a veces, legisladores, vemos que rápidamente trabajan en esa impronta de quitar derechos y de quitar posibilidades laborales, y sin hacer política, sino que es una realidad que nos golpea y nos pega. No vengo a hablar de política, vengo a hablar de realidad del ámbito de la inclusión para las personas, y en mi caso en especial con las personas con discapacidad. Cuando hoy hablábamos de la cuestión de las barreras, aún conviven la presidencia, porque vemos muchas veces que hay decisiones gubernamentales como que la persona ya no sirve, tiene un problema, muchacho, ya no sirve, no, hay que ponerle, hay que correrlo del costado. Esa es la presidencia, ya no los matamos, ya no le damos ni siquiera el pobrecito, ni siquiera a veces la asistencia médica. Hoy por hoy la asistencia médica es importante, la tienen a medias grandes, la gran mayoría de nuestros deportistas o personas con discapacidad, pero el acceso a una prótesis, el acceso a una medicación se hace a veces muy imposible. Y entonces, bueno, ahí sí convive el modelo social, donde, y el modelo también, el modelo de los derechos, ¿no? A partir del 2006, como decíamos, aún con la Declaración de los Derechos del Niño, aún con la Declaración de los Derechos de la Mujer. Es mucho y amplio el poder trabajar en esto. Y les dejo esta palabra, esta pregunta, y como una actividad de cierre, eh, les dejo otra palabra, ¿no? ¿Qué etiqueta vas a reescribir hoy con tu práctica deportiva o en tu práctica diaria? A partir de esta pregunta, ¿no? Que arrancamos. ¿Qué etiqueta te pusiste y que te impide sentirte suficiente en algún área de tu vida? Aquí te invito a que si sos deportista o si sos técnico, ¿qué etiqueta vas a reescribir hoy en tu práctica deportiva, ¿no es cierto? Y aquel que no desarrolla y hoy está aquí, ¿qué vas a hacer en tu ámbito social, en tu ámbito comunitario? Así que bueno, un poquito esa era la idea de transmitirlo hoy. Escribe una vez que logres responder esa pregunta, y te invito también a que escribas una nueva etiqueta positiva para ti y compártela. Eso sí te pido, te ruego, por favor, te pido que para todos compartas una etiqueta positiva, que consideras vos una etiqueta positiva, y la compartas en el chat. Así le podemos dar lectura y ya podemos ir cerrando la charla para no robarles más tiempo, el cual es importante y les agradezco. Tomo un poquito de agua mientras ustedes por ahí comparten esto tan importante. ¿Hay, ¿Hay alguno que ha escrito? Sobre esta pregunta, por ahora no, Marce. Ahí tenemos deportistas de elite, caso de Jorge, tenemos técnicos, tenemos gente social, gente incorporada al sistema, ¿no? Social. Bueno, lo importante es que podamos reescribirnos, tomarnos un momento para pensar, ¿no? Después de que pase la charla, estos momentos. Y obviamente esto se va a compartir, ¿no es cierto, José? Luego, esta charla. Así es, Marce. Esto lo vamos a compartir en el grupo. Vamos a subir el link para que puedan ver la grabación. Acá Néstor dice en el chat, mi etiqueta positiva sería que vale seguir avanzando como sociedad. Muchas gracias, Néstor. Eh, hay que avanzar, hay mucho cansancio en los núcleos de familia, ¿no? Un importante apoyo para todas las personas, para cualquier persona, ¿eh? Máxima en aquellas personas con algún impedimento, y mucho más aún hablando
de deportistas y el deporte adaptado, una de las patas importantes en el deporte adaptado. Eh, Como son solamente, no solamente la institución, el deporte, los técnicos y la dirigencia, sino que ahí entran en juego la familia y los clasificadores funcionales en el deporte adaptado, es otro gran tema que es largo para hablar y para charlar en otra instancia. Bueno, le agradezco a Néstor ese compartir y sé que vamos a todos, vamos a mañana seguramente a seguir acompañando, a ver, cuando salgamos a la calle, empezar a ver, porque a veces es despertar, ¿no es cierto? Mirá, esa persona tiene una hemiparesia y mira, resulta que rengueaba un poquito y resulta que esa persona, mirá, no puede caminar bien y yo no me daba cuenta. Y por eso le costaba pasar rápido, pasar muy lenta la pasarela y yo enojado porque no pasaba rápido. O aquel chico o aquella persona que está haciendo un berrinche en el banco porque la madre no le dijo que no, porque no le dio un alfajor, y resulta que no es un malcriado, sino que está sufriendo una crisis porque tiene una discapacidad determinada, ¿no? A veces socialmente nos despierta esas cuestiones, esas etiquetas, cómo las modificamos y las corremos, ¿no? Bueno, como dijimos, el lenguaje crea realidad, crea realidades. Si nosotros nos empoderamos y como observadores logramos ver más allá de lo que traemos y salimos de esa zona de confort, vamos a cambiar nuestra conversación interna. Y obviamente si cambiamos esa conversación interna, cambia el juego, ¿no? Y no el juego solamente deportivo, el juego de la vida, el juego de nuestro ser, de nuestro hacer y de nuestro poder hacer para el otro. Si no hacemos para nosotros, es imposible que hagamos para el otro. Un poquito esa es la idea de que nos acompañe. Por eso, Maestre, sí, antes que sigas con la certificación, Jorge dice, mi etiqueta sería más difusión a la sociedad porque falta un poco más. es verdad, es verdad, Jorge, como tú bien lo sabes, vos sos capitán de la selección argentina, venimos haciendo capacitaciones y charla por todo el país, desde Ushuaia hasta Salta. Igual a veces pedimos que nos inviten, ¿no? O ofrecemos nuestras actividades gratuitas totalmente y de compartirla con institutos de formación docente, con docentes y muchas veces nos es muy difícil. Pero bueno, es cuestión de seguir sembrando, seguir compartiendo y saber que la inclusión pasa por cada uno de nosotros, ¿eh? No es solamente del otro, sino la primera inclusión, como dijimos en un inicio, es de la actitud de nosotros hacia nosotros mismos y hacia el otro. Así que bueno, la idea es difundir. Por eso si esto se graba, les pido por favor que compartamos. Es un predicar sencillo, no para uno, sino para todos. La idea es esto, despertar un poquito la inquietud. Y bueno, si hay deseos de seguir acompañando en otras instancias, obviamente, bienvenido sea. ¿Alguna cosa más, Jorge? José, perdón. No, no hay más comentarios. Bueno, un poquito la idea es compartirles también que nuestro camino no termina aquí, va a haber otras charlas gratuitas, pero sí vamos encaminados a una certificación como coaching deportivo inclusivo. Va a ser la modalidad de la cursada totalmente 100% online, que va a tratar el coaching deportivo inclusivo, todo lo que se trabaja o lo que se ve y lo que considera el deporte adaptado, ya sea adaptado y paralímpico, ¿no? Todo lo que eso involucra y cómo incide en nuestros acompañamientos. Como ustedes saben, coaching deportivo, es el acompañamiento en el entrenamiento y en el hacer de las personas dedicadas a la persona. Obviamente también aborda las creencias y el ser, ya dirigido a que, como decíamos hoy, si no mejoramos desde nuestro interior, es difícil que podamos mejorar hacia lo que expresamos y manifestamos, en este caso lo deportivo. Así que los invito a aquel interesado a recorrer quizás esta intención de cursar esta modalidad. El trayecto o trayectoria va a ser de 3 niveles. La idea es que haya 3 niveles de acompañamiento. Quizás algunos quieren tener una certificación internacional como para poder certificar y poder acompañar a equipos y a personas con esta necesidad. Y también, por ejemplo, qué sé yo, en tercera edad puede ser el voleibol, el, tanto que se está poniendo en vigencia, ¿no? En cuanto a tercera edad, el acompañar a deportistas con ciertas necesidades o limitantes que también es importante acompañar,
tanto de lo emocional como también de lo deportivo adaptado. Un ejemplo que sale más allá de la discapacidad, ¿no? La duración del nivel es el nivel 1, 6 semanas, el nivel 2, 9 semanas y el tercer nivel, 10 semanas. Las clases es una clase semanal y actividades teórico-prácticas, una clase semanal de 2 horas y después las prácticas que cada uno va a tener que desarrollar post lo teórico acompañado 100% online, como decíamos. El inicio del nivel 1 está programado, pensado para iniciar el martes 7 de abril de este año, a partir de las 19 horas. El 9 de abril del 2026 a las 19 horas, dos posibilidades para poder decir, bueno, no puedo el martes, puedo el jueves en ese horario, ¿no? La plataforma de estudio estará todos los días presente a las 24 horas. Van a tener una plataforma que la plataforma es por vos. Si la querés explicar, José, mucho mejor va a ser. Te invito, por favor. Sí, sí, la plataforma es una plataforma propia que tenemos donde ustedes van a poder acceder a los contenidos de las capacitaciones en cualquier momento. Y desde la computadora, desde el celular, pueden acceder y ver tanto las grabaciones de los encuentros, por si en algún encuentro no pueden estar, como el material complementario, los videos, todo lo que Marce comparta, va a estar en esa plataforma y tienen acceso para ingresar cuando ustedes quieran. Perdón. Bueno, Eh, esa es un poquito la propuesta. Es importante que consideremos que el coaching deportivo es un acompañar, como decíamos, al hacer y al rendimiento de los atletas. No es psicología, pero acompaña a la psicología deportiva. Se puede trabajar tranquilamente. Me ha pasado poder por ahí compartir con algunos psicólogos deportivos de nivel de selección y la verdad que tenemos un amplio campo porque nosotros no actuamos sobre la psicología, actuamos sobre el rendimiento y el hacer en lo cuanto a lo deportivo específico. Por eso la importancia de por ahí de llegar a el coaching deportivo inclusivo donde se aborda ya características específicas de cada deporte que se desarrolla, no solamente de lo deportivo, sino de la clasificación funcional y de otros aspectos que hacen al deporte adaptado y paralímpico. Eh, bueno, la certificación del coaching tiene una certificación internacional del ILATAC, Instituto Nacional, perdón, Instituto Americano, Latinoamericano de Terapias Alternativas y Coaching, que cuenta con el aval de la UNESCO. Formarás parte de la comunidad de Sportvoz, es esta comunidad que tiene esta plataforma que nos permite avanzar y trabajar. Eh, También te acompañaremos en tus proyectos, no solamente que termines y culmines tu actividad o tu formación, sino que estarías incluido en un grupo, en un grupo, una comunidad que te va a seguir acompañando aún luego de tu formación, porque la idea es seguir aprendiendo, es desaprender y aprender continuamente. Así que para más información, aquí te voy dejando alguna, alguna vinculación para que vos te puedas vincular rápidamente e ingresar a la plataforma y tener mayor información. Te dejo además mis muchísimas gracias por tu tiempo y te dejo los ítems ahí para las comunicaciones. Esporvos.com, arroba esporvos, esporvos. Mi dirección de Hotmail sería de Hotmail. De Instagram sería arroba Marcelo Aranda Coach. Y bueno, las consultas por mail, consultas arroba esporvos.com. Aquí mis agradecimientos a todos ustedes, obviamente, ¿no? Así que bueno, eh, José, realmente muchísimas gracias por esta posibilidad de poder compartir estas cuestiones que uno ha transitado. Muchas gracias, Marce, muchas gracias a todos los que nos acompañaron también, a quienes lo van a haber grabado. Ahora vamos a frenar la grabación para después compartirla y nos vamos a quedar en este espacio para que le pregunten a Marce lo que quieran, comenten, aportes.
Así que yo estoy dejando de grabar. Muchísimas gracias a todos.